Dentro de todo lo que podemos decir del acoso escolar, enmarcado ya en el contexto de la Comunidad de Madrid, vamos a tratar dos aspectos. Vamos a tratar, en primer lugar, sus características, porque son esenciales no solamente para la detección, sino para la corrección. Y en segundo lugar, la corrección y, entre otros, a través del procedimiento sancionado. Siempre que haya una falta contra las normas de convivencia, debe ser sancionado. Siempre. No quiere decir que la sanción tenga que ser muy rigurosa. La sanción tendrá que ser la proporcional a lo que se haya hecho, pero no debe quedar falta sin sanción. Es lo esencial, no ya para el acoso, sino para cualquier cuestión de convivencia. Pero hoy vamos a dedicarnos al acoso entre iguales de alumno o de alumnos a alumnos. Bien, tenemos ahí como actos de alumnos contra alumnos, una serie de faltas en principio graves, como son los actos de incorrección, los daños no graves, porque son graves y falta muy grave, causados en los bienes o pertenecientes de los miembros de la comunidad educativa, y curioso, la incitación o estímulo, la comisión de una falta contraria a las normas de conducta. Es decir, el que le incita al acoso, conforme a esto, no es un acosador. En el derecho penal sería un inductor y tendría la misma pena. ¿No es así, Esther? En el derecho penal sería un inductor. Aquí el inductor simplemente comete falta grave, aunque el acoso sea muy grave. Cuando nosotros hacemos un procedimiento disciplinario, bien sea el procedimiento disciplinario ordinario, bien sea el del procedimiento especial, el procedimiento especial es el del expediente, el ordinario es el que no requiere el expediente. Tenemos que hacer una resolución en el procedimiento especial tras un expediente en el que hay un pliego de cargos, una propuesta de resolución, 2 trámites de audiencia, etc. Y lo primero que tenemos que poner ahí es qué hechos se le imputan al alumno. Después de qué hechos se le imputan, hay que calificarlos. Calificarlos, es decir, en derecho penal se llama subsumirlos en un tipo, ¿no? Es decir, bueno, pues tales hechos constituyen falta grave de las tipificadas en el artículo 13.1, si es grave, o 14.1, si es muy grave, ¿no? Y por último, bueno, pues hay que decir cómo hemos obtenido, cómo hemos llegado al conocimiento de que esos hechos se han producido. Es decir, tenemos que haber realizado una actividad probatoria, porque el presunto acosador goza de la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano. Pero sin pruebas no puede haber sanción. Vamos a ver el concepto de acoso escolar. Es una conducta continuada. Un acto no es acoso. Bueno, Olveros, en el último libro, dice que puede haber acciones tan contundentes, tan capaces de crear una sensación de indefensión que podría ser acoso, pero sería lo excepcional. Y digo continuada mejor que reiterada. Consciente e intencionada, por la que un alumno, varios o incluso todo un grupo, prevaliéndose de una situación de desequilibrio de poder, someten a maltrato verbal, psicológico, físico o social a uno o varios de sus compañeros con el fin de aislarlos, humillarlos y someterlos, con la consecuencia de que las víctimas sufren una grave perturbación anímica. Esas son, digamos que, las características del acoso, la mayoría de las cuales tendríamos que probar en un expediente si queremos sancionar por acoso. Una consecuencia es que no podemos poner la agravante de reiteración porque la conducta sea continuada. Si lo que estamos acusando es de un maltrato continuado, que es en lo que consiste el acoso, podemos ponerle la sanción por acoso, pero no la reiteración. Podríamos ponerle la reiteración si el acosado primero a uno, luego a otro, o que si después de haber sido sancionado por acosar, insiste en acosar a la misma persona. Los actos han de suponer maltrato. Para suponer maltrato han de tener cierta relevancia. Pueden ser muchos los actos concretos. Pueden ser agresiones físicas, pueden ser amenazas, vejaciones, coacciones, pueden ser insultos, pueden ser los daños a los bienes o la sustracción, por ejemplo, de trabajos escolares,
Puede ser el aislamiento deliberado. Deliberado. ¿Y por qué he puesto ahí aislamiento subrayado? Vamos a ver. Un acto de aislamiento que no sea deliberado no es acoso. La suplantación de personalidad, en mi opinión, aunque no viene en nuestro protocolo, ni viene en nuestra guía, ni viene en nuestras orientaciones, también puede ser un acto de acoso. En el momento en que uno suplanta la personalidad de otro para, haciendo manifestaciones ridículas, por ejemplo, el dejarlo en mal lugar. Si tiene el propósito de dejarlo humillado con las cosas que dicen las redes sociales, esa suplantación también es un acto de acoso. También lo es, en mi opinión, la divulgación de hechos falsos referentes a la vida de la víctima. Cuando esa divulgación tiene como propósito humillar y vejar a la otra persona, es también un acto de acoso. Sus notas distintivas son, como hemos dicho, la continuidad. Es una conducta continuada. Y en esto se diferencia de las otras. Y en este sentido, una cosa siempre es un fracaso del centro docente. Siempre. Porque si se produce una conducta continuada, es porque el centro no ha sabido, no ha podido preverlo antes, no ha podido cortarlo a tiempo. Unas veces porque han sido muy sutiles y se han visto, y otras veces porque el profesor no estaba atento a los indicios, o porque no los ha cortado antes. Vamos a hablar ahora de la corrección de las conductas de acoso. Cuando hay un acoso, y yo digo que hay que sancionar siempre, unas veces por acoso y otras por los actos individuales, porque una cosa es una sucesión de conductas. Lo mejor es no permitir que llegue. Es decir, cada vez que vemos a un alumno, ¡tú eres idiota! Mira, chaval, hoy te quedas en recreo. Eso es lo mejor. No permitir ninguna conducta que atente contra el otro. La sanción de las conductas de acoso es imprescindible para todos. Para todos. El primero, para el acosado. Después, para los espectadores pasivos, que en muchos aspectos también son víctimas, porque viven con el miedo de que si no se callan pueden ser los siguientes. Y por último, para el acosador, que no es una víctima, o puede serlo, como ha dicho Mar, de otra serie de cuestiones, pero al que tenemos la obligación de educar para que deje de serlo. La sanción debe ser proporcionada. Aquí tenemos la costumbre en los centros de nos hemos tapado los ojos, pero claro, cuando llega ya, han llegado la queja al inspector, le he hecho 29 días. Y hombre, a veces vemos decir, te has pasado, en vez de echarle 29 días, tenías que haberle echado solamente 7 y tenías que haberle regañado también antes. Se debe respetar el derecho de defensa de presunto acosador y no se puede sancionar sin pruebas. Los colectivos son no solamente ilícitos, sino además antipedagógicos e inmorales. A cada uno hay que sancionarle por lo que hace. Y suelen rechazar el acoso, lo que nos provoca un montón de reclamaciones. Sin embargo, si le ponemos la misma sanción por una agresión, por una vejación, el padre, si tenemos la prueba y se la enseñamos, la acepta. Así que a veces, lo pragmático es sancionar por lo que podemos probar sin problemas y el padre se va a quedar convencido de que su hijo, y va a colaborar en que su hijo lo corrija. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos, primero, que detallar los hechos que se imputan al alumno. Después, su fundamentación jurídica tipificándolos con una de las faltas contenidas en el artículo 14.1 si es grave, 14.1 si es muy grave, 13.1 si es grave. Y por tanto, si decimos que hay acoso, tenemos que alegar que ha habido continuidad, un maltrato relevante, un propósito de humillar y un prevalimiento de situación de superioridad. Este último, no todos los autores lo contemplan. Después, el contenido de la sanción y el plazo. La concurrencia de las características esenciales del acoso, sancionar por los hechos que han constituido el acoso. Si el acoso ha constituido agresiones, sancionar por las agresiones, pero no acoso. Y después, la calificación jurídica que en el pliego de cargos se pone, no
no nos ata a la hora de ponerlo en la resolución. Lo que nos ata son los hechos que el instructor considera probados. Pero si en el pliego de cargos el instructor ha puesto acoso, el director luego puede poner agresiones. Pero los hechos sí nos atan. La calificación jurídica no.